mucho que hay tronos más largos, hay tantos tronos más largos que otros, estamentos sociales, tantas profesiones involucradas, ¿no? y que viven aquí de en esa calle no solo son los escultores, las pintores, tallistas, floristas, incluso la propia gente que pone las sillas en la calle. Además está observándolo y mirándolo. Fíjate que lo que son las recuerdos, las estampas, no las está metiendo en ninguna bolsa, se lo está quedando sobre la falda. Nos dicen, no, es que estáis siempre pasito para arriba, pasito para abajo, la escultura, no sé qué, esto nos da de comer. Bueno, a nosotros no nos da de comer, nos gusta dedicarle tiempo, nos gusta trabajar por y para la Semana Santa, pero ahí hay escultores, orfebres, tallistas, floristas, bordadores, costureras, turismo, hay turismo, hay una industria alrededor de todo esto. Claro. Si nos ponemos a abrir un listado de gremios que viven de la Semana Santa, yo creo que podemos dedicar un monográfico aquí en Popular Televisión o en 13 Televisión alusivo a estos temas. Solo con lo que llevan los mayordomos, los zapateros, los cordoneros que hacen los cíngulos, los rosarios, las puntillas, las modistas, los cartones de los capuces. Oye, sí, he visto unos que están haciendo ahora como con agujeritos para que pase el aire y tal, que te miden la cabeza perfectamente y te hacen un capuz nuevo. Yo, que tengo todos los capuces viejos, estoy pensando en la renovación. O sea que sí, vemos ahí a esos penitentes pasar justo al lado de la reina. Tras la brutalidad del castigo que acabamos de ver en los azotes, ahora toca el consuelo. Ese gesto de la Santa Mujer Verónica. La escena que vamos a ver ahora está cargada de ternura y de valentía. En mitad del tumulto, una mujer se abre paso entre los soldados y no tiene miedo, le ofrece a Jesús limpiar su rostro ensangrentado con un paño. Es un gesto muy simple, muy humano, que luego se recompensa con un milagro. Es que el rostro de Cristo queda impreso en la tela. Todo eso es lo que vamos a ver en esta magnífica talla realizada en 1755 por Francisco Sarcillo. Y aunque es un paso de una tarima, es un paso pequeño de una imagen exenta, es uno de los momentos fundamentales de la Cofradía de Jesús, porque ha sido una de las figuras que ha estado desde el principio de la cofradía representada, en concreto desde el año desde la fundación, desde el año 1600 y hasta la cofradía, hasta la riada de San Calixto en 1651, la Cofradía de Jesús siempre contó con una mujer Verónica, bien a modo teatral o bien en una figura de cartón piedra, de papelón, que era el material empleado en aquellos principios del siglo XVII para la realización de esculturas. Una imagen que además era procesionada por el gremio de tejedores, precisamente por el tejido que portaba, por ese paño. Por ese donde queda la faz de Cristo, y que hoy en día ya podemos meter hasta aquí, hasta el dato anecdótico rozando lo cómico, pues sería la patrona de los fotógrafos, por ser precisamente la primera que hizo una foto, la primera que hizo esa impresión de la Santa Faz de Cristo. Realmente muchos son los fotógrafos que lo tienen como tal, y creo que incluso la Iglesia lo reconoció como tal, como protectora de esta arte. Principalmente la Verónica la vamos a ver mostrando ese paño de la Santa Faz, una Santa Faz pintada por el grandísimo, pero grandísimo, e incluso me atrevería a ponerme de pie para nombrarlo, don Manuel Muñoz Barberán, el gran pintor del siglo XX, quizás de toda la región de Murcia, junto a otros renombrados nombres como el del grandísimo también Ramón Gaya, y que procesiona esta mañana sobre las manos de la Verónica. Pero aquí hay una cosa muy curiosa, y es que la Verónica actualmente, todas las hemos conocido así las últimas generaciones, va mostrando el paño. Pues bueno, Salcillo así no la piensa para absolutamente nada. Lo que hace la Verónica, y de ahí su elegante escorzo hacia un lateral, ese movimiento de las manos hacia su lado izquierdo y la mirada por ende hacia ese lugar, es que la Verónica se encontraba prácticamente contemplando el rostro de Cristo. De ahí que posteriormente, en los años 50, Francisco Toledo realizaría la Verónica del paso del mismo nombre de la Cofradía del Perdón, precisamente con esa idiosincrasia de encontrarse la Verónica mirando hacia el paño de Cristo. ¿Cómo sabemos todo esto? Pues precisamente por las grandes fotografías que conserva la cofradía del siglo XIX, en el que aparece ese paño así.
Y es curioso que la excelencia que está mostrando la Junta Particular de la Cofradía de Jesús en los últimos años, con ese incremento, impulso al culto de nuestro Padre Jesús, en el que en los últimos años cada año ha estrenado una nueva túnica regalada por la cofradía, y en el que están interviniendo pues grandes personalidades de la historia del arte, incluso artistas en la configuración actual de la cofradía, llama poderosamente la atención cómo no han recuperado esa primitiva esencia de la Verónica, que es tal y como la concibió Francisco Salcillo. Por lo cual lanzamos ese dardo para ver si se animan a recuperar una visión única. Bueno, ese paño va cambiando, lo ha mencionado Joaquín así de pasada, tiene diferentes paños, todos muy bonitos y pintados por maravillosos artistas. Pero bueno, ahora vemos, mirad qué imagen tan bonita sobre el cielo azul completamente de la primavera murciana, esos ropajes, ese turbante que es una obra maestra, y ahí esas manos enseñando la Santa Faz de la Santa Mujer Verónica. Bueno, precisamente los ropajes a los que aludías, María Eugenia, es la representación barroca de una huertana. La vamos a ver con su falda, su corpiño, ese maravilloso turbante que comentabas y que a lo largo de la región incluso ha recibido otra serie de nombres, como puede ser turbante, como puede ser lazada, o incluso una característica muy curiosa que es morcillones, precisamente porque hacía alusión a esas tiras, y suena mal decirlo así, pero esas tiras de morcillas, esos cogidos que tenía a lo largo del paño, y que en su trasera pues vamos a ver verdaderamente a esa huertana, camino del hogar, camino de la ciudad, y que recoge sobre sus brazos el manto, ese maravilloso manto naranja que dota incluso de más cromatismo a esta maravillosa imagen de la Verónica. Si os parece, vamos a escuchar el fuerte de la marcha Jerusalén, interpretada por la agrupación musical Euterpe de Santomera. Con esa imagen de consuelo y de ternura de la mujer Verónica. Vamos a recordarles que son exactamente las 11:25 de la mañana, estamos en directo, les estamos llevando a sus hogares la procesión de la Real y muy ilustre cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y todo lo que conlleva la mañana de Salcillo desde la región de Murcia. Por si acaso acaban de poner la televisión, llevamos varias horas de cortejo, pero todavía quedan algunos de los momentos más especiales
las que vamos a vivir esta mañana, porque hemos comentado que como novedad estaba la reina y las infantas visitando y contemplando en primera fila el paso de la Cofradía de Jesús, pero hay otra novedad muy importante este año, y es que vamos a poder ver al titular de esta cofradía, a nuestro Padre Jesús, haciendo una estación de penitencia por el interior de la catedral. Esto es algo inédito en nuestro tiempo, aunque sí forma parte de la historia, ¿no, Jaime? Claro, las procesiones en ese propósito penitencial que tienen, el propósito fundamental de una procesión era hacer estación de penitencia ante el Santísimo Sacramento. No tiene por qué ser precisamente a la catedral, aunque por ser el templo principal de la ciudad es por donde transitaban las procesiones que en aquella época salían a las calles, sino que también hemos encontrado estaciones de penitencia amén de la catedral, pues en la iglesia de Santa Eulalia, de San Antonio, de las Anas, de Santo Domingo, en todos aquellos monumentos que se levantaban para dar culto y honra al Santísimo Sacramento. Pues bien, esta estación de penitencia desde tiempo inmemorial se ha celebrado en la ciudad de Murcia, en la Santa Iglesia Catedral, hasta el año 1915. En aquella época, sitúense todos ustedes, estábamos en plena Primera Guerra Mundial. Y a las tulipas que adornan los brazos de luz de los pasos que procesionan en Murcia se les denominaba en aquella época bombas. O sea que yo creo que se pueden figurar un poco por dónde iba el asunto. Pues bien, según narran las crónicas, en la tarde-noche de Viernes Santo, mientras la Cofradía del Santo Sepulcro hacía su estación de penitencia al interior de la catedral, al entrar el paso de San Juan Evangelista, se fue virando hacia alguno de los muros de la catedral, tanto que el público exclamó: las bombas, cuidado con las bombas. Fue ese grito el que alertó a la población, que salió despavorida ante el temor de algún posible atentado terrorista en aquella noche. Los estantes abandonaron el paso, se cayó al suelo, hubo muchísimos altercados al interior de la catedral, y eso fue lo que motivó al Cabildo Catedralicio a prohibir la estación de penitencia a las cofradías de Murcia, pues como se diría, por los siglos de los siglos. Aunque luego ha habido matices. Sí, luego ha habido matices a lo largo de la historia. Porque luego, de hecho, hay vídeos conservados de que incluso hasta la primera mitad del siglo XX, las imágenes de nuestro Padre Jesús y la dolorosa de esta procesión que estamos viendo, de la Cofradía de Jesús, sí que entraban al interior de la catedral para hacer estación de penitencia. Incluso San Juan de esta misma procesión también entraba y se hacía esa estación de penitencia de la cofradía. Quizás sería digno de plantearse un modo de volver a ello, puesto que el hacer estación de penitencia es el fin primordial de las cofradías. A nosotros en Murcia pues siempre nos han dicho: nada, sacamos la procesión. Bueno, somos una procesión penitencial, pero verdaderamente no hacemos estación, es una procesión de recorrido y fin, como puede ser una procesión ordinaria de cualquier lugar. Si bien las procesiones deben realizar esa estación, que en el año 2003, por ejemplo, se realizó una estación de penitencia, por así decirlo, alusiva al Año Santo del Rosario en la iglesia de las Anas, donde está establecida la archicofradía del Santo Rosario, que sacaron a la Virgen y demás. Pues bueno, precisamente en la ciudad de Murcia, como ha comentado Jaime, esas procesiones hasta 1915 realizaban diversas entradas a la catedral, sea por la Puerta del Perdón, bien por Apóstoles, y salían por una de ellas. También había que unir a ese triunvirato de las puertas de la catedral, la Puerta de la Cruz, que usaba, si mal no recuerdo, la Cofradía del Perdón para salir en la tarde del Lunes Santo tras realizar la estación. Sería una buena ocasión esta en la que entra nuestro Padre Jesús para que el Cabildo Superior de Cofradías pues una fuerzas entre las 15 cofradías que forman parte de la Semana Santa murciana y abran ese campo de diálogo con el Cabildo Catedralicio. Vamos a ver cómo funciona esta mañana y a ver qué resultados tiene. Pues y seguro que serán resultados exitosos, porque en los últimos años ya hemos tenido algunos intentos de acercamiento al Cabildo Catedral y al interior de la Santa Iglesia Catedral. Se me vienen a la mente 1998, cuando la Virgen de las Angustias de la Cofradía de Servitas estuvo un día guardada en el interior de la catedral con motivo de la función del pontifical de ese bicentenario de su entronización. Luego, años más tarde, en el año 2003, el Santísimo Cristo de la Esperanza, 2003, accedió el Santísimo Cristo de la Esperanza para presidir el pregón de Semana Santa interior de la catedral. En el año 2004, el Santísimo Cristo de la Sangre, al volver de su restauración, también accedió al interior de la catedral, haciendo una especie de estación de penitencia. Sí, se realizó un Te Deum en el interior.
Luego el Santísimo Cristo de la Salud, el Santísimo Cristo del Refugio, también ha accedido al interior de la catedral. En los últimos años, hace 2 años, la Virgen de los Dolores de la iglesia de San Lorenzo, al ser trasladada desde el Museo Salcillo, también accedió al interior de la catedral. El pasado mes de mayo, la Virgen del Rosario de la Archicofradía del Rosario de las Alas también acudió para ganar el jubileo de las cofradías con su trono baldaquín al interior de la catedral. Y el último, como no, en el que todos los murcianos seguimos soñando y viviendo del recuerdo de aquella luminosa mañana del 15 de noviembre, en el que las puertas del perdón se abrieron para nada más y nada menos que albergar 14 tronos en ese espléndido jubileo de las cofradías, que culminó con una magna procesión que el Cabildo Catedral tuvo a bien sacar del interior de la catedral. Ese último intento hay que tomarlo como la gran referencia para lo que podría ser una futura estación de penitencia. Porque se demostró perfectamente que las cofradías saben transitar por el interior de la catedral, que hay orden y hay comportamiento, y que merecemos recobrar nuestro derecho, recalco, nuestro derecho a pasar por el interior de la casa de todos, que es la Santa Iglesia Catedral, para hacer estación ante el Santísimo Sacramento. Porque si no hacemos estación, la procesión queda vacía. Salimos a la calle para evangelizar, eso está claro, para mostrar públicamente que somos cristianos, católicos y que creemos en Dios y en el mensaje que Él nos dejó. Pero si no oramos, si no nos reverenciamos ante el Santísimo Sacramento, que es la presencia real de Cristo en la tierra, una procesión carece de sentido. Ahí lo deja Jaime, bastante bien explicado, porque vive tan intensamente, hay que vivir la Semana Santa, no solo por tradición, también por devoción, por fe y por amor a todas nuestras costumbres y nuestro patrimonio. Ya estamos viendo ahora mismo a personas que ven el cortejo, algunas importantes dentro de la sociedad civil. Hemos visto a la presidenta de la Universidad Católica en un plano, y también a sus hijos que están disfrutando, y sus hijos y sus nietos, de esta mañana de Salcillo en la calle. Una familia también muy vinculada con la Cofradía de Jesús, porque Isabel Mendoza es mayordoma de la Hermandad de la Dolorosa, la veremos en el último paso, por lo cual la sociedad civil siempre ha estado muy involucrada en la Semana Santa y en el buen transcurrir de sus procesiones. Y ahora vamos además con la segunda de las hermandades más extensa de toda la procesión, la Hermandad de la Caída. Quizás una de las hermandades, siempre ha sido así, realmente el público cofrade no sabe por qué, una de las hermandades más queridas de toda la Semana Santa de Murcia. No hay familia, no hay persona en Murcia que no venere, que no honre al Cristo de la Caída. Cuando tú hablas de alguien, de cuál es tu paso favorito de la Cofradía de Jesús, todo el mundo dice el Cristo de la Caída. Incluso que es gente de otras cofradías y tienen otras devociones, todos coincidimos en que el Cristo de la Caída tiene un algo especial que te pega un pellizco al corazón, que te atrapa y no te suelta. Es un rostro que conmociona así a su paso. La mirada se clava, igual que lleva él clavada la corona de espinas, esa mirada se clava, creo que por encima de otras, y lo vamos a poder ver en esta retransmisión, porque estoy segura que aunque lo vean en una pantalla de televisión van a saber por qué les decimos esto. Ya empieza el sol a apretar, si ven las caras, es que hace una mañana buenísima de primavera. Y hay que aguantar ahí las horas que pasa el cortejo. Sí, hasta mañana de Viernes Santo, además, aparte de lo melancólico que es para los cofrades de que se nos está yendo ya de las manos la Semana Santa y ha quedado atrás todo el trabajo de un año, también es la gran mañana de la primavera. En Murcia siempre se dice, no, es que la huerta inunda Murcia, el día del bando de la huerta, tal. No, la gran mañana de la primavera de Murcia y hoy es ese día en el que, como comentaba Jaime, por ejemplo, el otro día, el domingo de Ramos, se ve a Salcillo rodeado de azahar, se ve a Salcillo en la ciudad de la alegría, porque Murcia es la ciudad de la alegría verdaderamente, ese ser mediterráneo que tanto nos identifica, ese carácter gentil, ese carácter cercano a todo al que viene, y por supuesto esa forma tan pasional, tan verdadera, vuelvo a incidir, tan mediterránea de vivir nuestra Semana Santa, y que esta mañana verdaderamente en Murcia se convierte en ese incensario de pleno de azahar para que pase nuestro Padre Jesús. Y yo añadiría también una forma muy pura de entender la Semana Santa, porque mientras que en otras Semanas Santas de otras localidades pues
han recibido influencias. Esto es una manifestación pública de fe y sigue viva hoy en día, no es una cosa estancada en el tiempo, pero sí que es cierto que a lo mejor en otras latitudes han recibido herencias últimamente pues de la Semana Santa dominante, que es la de Sevilla, y hay una cierta sevillanización en algunos puntos. La Semana Santa de Murcia es como si estuviera guardada en un cofre, se mantiene inalterable, impasible en el paso del tiempo. Por eso, de esas 3 grandes Semanas Santas que hacía referencia Joaquín Bernal Ganga, está la Semana Santa de Sevilla, la de Zamora y la de Murcia, porque son 3 grandes escuelas. Y bueno, esto ya es el culmen de la pureza, es el culmen de la murcianía. Su Majestad, la reina Doña Sofía, comiéndose una mona de Semana Santa. Y eso que el cabo de Andas de la Verónica le ha dado unas habas. Señores, yo ya, ya está. Llevaba las habas en la mano y ahora una mona. Es que hace una mañana de comerse una mona. Ya ha sido el sumum, ya está. Pues creíamos que iba a estar todo más encorsetado con la reina, ¿verdad? Lo hablábamos preparando la retransmisión, qué medidas de seguridad, si le iban a dejar estar cerca, si le iban a poder ofrecer caramelos. Teníamos dudas, pero desde luego... Yo voy a incidir, y puede ser una tontería, pero la cara de alegría que tiene la reina en estos momentos, por favor. Está tranquila y feliz. Y se está gozando la mona. Se está comiendo muy a gusto. Además tiene un buen Cicerón, porque cuando tiene alguna duda sobre los pasos, estoy viendo que le pregunta a Monseñor, le pregunta al señor obispo, y el obispo le está, que también tiene una cara de satisfacción el obispo esta mañana, le está diciendo, le comenta cosas. Y la infanta Elena, que se está adornando el pecho con los pines que le otorgan los nazarenos. ¡Qué maravilla! Yo creo que el año que viene le podemos poner una túnica. Sí. Yo a Doña Sofía la veo en la Hermandad de Promesa. Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues seguimos hablando de la cofradía, porque según está documentada su evolución, en el año 1752 y siguientes, los mayordomos fue esa época en la que consiguieron gran cantidad de limosnas, teniendo en cuenta que fue en esa época cuando, fijaros, la superficie cultivada de seda en la Huerta de Murcia alcanzó su mayor extensión. Y esto no lo hemos comentado todavía, pero es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque aumenta la producción de seda joyante, que es la de mayor calidad, y entonces pues en Murcia circulaba el dinero y los mayordomos tenían mucho dinero para poner lo mejor en la calle. Ciertamente el siglo XVIII fue el siglo de esplendor por todos los motivos en la ciudad de Murcia y por ende en su Semana Santa, porque sus gentes estaban en una época boyante. Y si hoy en día pues se nos llena la boca decir que somos la huerta de Europa, nos enorgullecemos de nuestra agricultura, el motor de la economía del siglo XVIII en nuestra tierra era la seda, una industria sedera que a lo mejor hoy ha caído no en desgracia, sino en el olvido, en favor de otras latitudes como puede ser Valencia, en el que la seda valenciana tiene un gran renombre. La seda murciana no tenía menos renombre en aquella época. Prueba de ello son los magníficos telares y los magníficos textiles que hoy se conservan de esos momentos. Sí, incluso las grandes piezas de la seda que quedan del siglo XVIII, incluso alguna tardía ya en el siglo XIX, que nos hablan de un pasado verdaderamente apoteósico, por no hablar del gran auge económico que sufrió la extinta hoy en día Hermandad del Prendimiento, ahora integrada, renovada también dentro de la Cofradía del Perdón, como era esa Cofradía del Arte del Gremio de la Seda, una cofradía que era quizás de las más punteras de la ciudad de Murcia y que realizó por grandísimos trabajos, no solamente para su propia cofradía, sino también para, por ejemplo, ya que estamos con ella, la propia Cofradía de Jesús, en el que todas las fábricas de la seda murciana ofrecían las mejores calidades y prácticamente ese reducto de lo mejor de la producción se destinaba al ornamento de las imágenes, como pueden ser nuestro Padre Jesús o la imagen de la Dolorosa de esta mañana. Esa industria sedera que estuvo vigente hasta pues, principios del siglo XX. Hay que tener en cuenta que en el año 1927, cuando la Dolorosa estrena ese primoroso manto bordado en Sevilla, la seda que sirve de soporte al manto fue cultivada por sus camareros aquí en la Huerta de Murcia. Correcto, el manto que esta mañana sí que es verdad que no es el manto que porta Dolorosa, luego comentaremos el que lleva, pero sí que es verdad que en esa pieza de 1927 la seda que sirve de base, como has comentado, para ese manto, y la seda con la que se realiza el espolín que sirvió para la saya salcillo, luego esa saya sí la podemos comentar de manera más densa, todo eso se produjo en la propia ciudad de Murcia, de ahí que hablemos
recordemos que las mejores producciones se reservaban precisamente para las grandes devociones de la ciudad. Y hay otro elemento que nos hace manifestar la importancia que tenía la industria sedera en la ciudad de Murcia, como es el manto del comisario de la seda, que lo pudimos ver en la pasada romería de bajada de la Virgen de la Fuensanta, que en el año 1928 ese manto se lo regala el comisario de la seda, el comisario regio. Era una figura, no formaba parte del gobierno, pero era como decir el encargado, el comisionado, el embajador de la seda en España, que se encargaba de hacer tratados pues para potenciar esa industria. Solo hay 3 mantos de ese tipo: el manto regalado a la Virgen de las Angustias de Granada, a la Virgen del Mar de Almería y a la Virgen de la Fuensanta de Murcia, que en la Fuensanta, por cierto, es la única imagen que tiene 2, uno morado y una misma versión en blanco, y que es un manto jalonado con esos gusanos de seda, esos capullos, que nos narra toda la historia de cómo la oruga, el gusano, se transforma en mariposa, y que lo hizo solo en esas 3 localidades por ser las más punteras de la seda que había en aquel momento en el Reino de España. Yo creo que con todo esto nos podemos hacer una idea de la importancia de la seda y que prácticamente hoy se ha quedado totalmente olvidado en la ciudad de Murcia, por desgracia. Por desgracia, pero aquí en este cortejo y en otros se hace algún guiño que otro, luego lo veremos, a esta industria de la seda. Como os comentábamos, de 1751 al 60 o así, la cofradía recibió el mayor número de pasos, que se inició con el encargo, si no me equivoco, de la caída, que es el paso que ya tenemos en pantalla. A lo largo del recorrido hemos visto el cuerpo de Cristo cada vez está más inclinado, hasta que aquí ya lo vemos caído en el suelo. Lo hemos visto avanzar con dignidad, incluso entre la burla, pero ahora en ese instante las fuerzas ceden. Jesús tropieza y cae al suelo, y es el momento en el que se representa este paso, la caída bajo el peso de la cruz, que es una escena de gran dramatismo y la vamos a poder disfrutar cuando tengamos el paso más de cerca, pero se lo vamos adelantando para que ustedes vayan fijándose en lo que más les guste, en lo que quieran ver. También anuncia este paso la aparición del Cirineo, que ayuda a Cristo a cargar con la cruz. Sí, hay que hacer un tecnicismo importante en lo que siempre se ha dicho es el primer paso con el que Salcillo llega a la Cofradía de Jesús. Bueno, Salcillo ya había formado parte de la Cofradía de Jesús de la siguiente manera. Como hemos comentado desde el principio de la retransmisión, la Cofradía de Jesús tenía una serie X de pasos que poco a poco se han ido sustituyendo. Se han ido cambiando. Efectivamente, esos pasos insignia, como pasaba con la Mesa de los Apóstoles, la antigua Santa Cena de su padre, que se vendió al paso morado de Lorca. Bueno, pues precisamente ese paso de la cena viene a sustituirse por el paso actual de Salcillo. Bueno, pues ¿cuál es el primero realmente que hace Salcillo? El prendimiento. El prendimiento viene a sustituir un pasaje anterior de las imágenes que ha comentado Jaime, realizadas en cartón piedra, que posteriormente sería sustituido por una primera versión de Salcillo, que posteriormente sería vendida, si mal no recuerdo, a Orihuela. ¿Qué ocurre? Que bueno, la Cofradía de Jesús se sigue renovando hasta el punto en el que ya empieza a adquirir la serie de pasos, y lo que sí podemos decir es que el paso de la caída es el más antiguo de los que posee la Cofradía de Salcillo. Por lo tanto, se ha quedado como ese primer gran encargo, porque es el que verdaderamente ha sobrevivido al cambio de la imaginería. Y otra de las imágenes que ha sobrevivido al cambio de imaginería es el San Juan, el primitivo San Juan, que hoy, cada lunes santo, lo podemos contemplar a los pies del Cristo del Perdón. Y lo que están viendo ustedes en pantallas es el monumento al Santísimo, ese espacio sagrado en el que en unos instantes, en unos minutos, el titular de la cofradía, nuestro Padre Jesús Nazareno, hará su estación de penitencia propiamente dicha. Sí, aquí mientras tanto vamos a seguir viendo este paso de misterio, que como bien anticipaba Jaime, es uno de los que más devoción tiene en la región de Murcia. El paso de la caída gusta sobremanera, y yo creo que es sobre todo por la cara, el rostro de Jesús en esta escena de un gran dramatismo, pero que es profundamente humana. Ya veréis la cara, la encarnación de Jesús y su mirada, como nos pega un pellizco en el corazón a su paso. Además tiene de particular que es una composición horizontal, no es vertical como la mayoría de los pasos, en el que tú te pones de frente y contemplas la escena al completo. Aquí, para contemplar bien lo que es el desarrollo dramático del pasaje, te debes situar a la derecha
del paso, que es por donde camina la figura de Cristo. Y eso es algo también que tenemos mucho los murcianos. Cuando vamos a elegir un sitio donde ver la procesión es, vamos a ver, ¿para qué lado mira Cristo? ¿Para qué lado mira la dolorosa? ¿Dónde me quiero colocar? Entonces, por eso siempre suele haber a lo mejor un ladito más lleno que el otro. Sí, verdaderamente esto es así. Y como comentaba Jaime, esta disposición es muy característica, puesto que es quizás uno de los únicos pasos de este tipo que podemos encontrar en la Semana Santa de Murcia. Un paso que sirvió incluso de inspiración a Juan González Moreno en cuanto a disposición iconográfica para la realización del paso de las hijas de Jerusalén de la Archicofradía de la Sangre, el situarlo todo hacia un mismo lateral, como es esta caída. Una caída que este año presenta una bellísima curiosidad, que es que el Cristo de la Caída, al igual que nuestro Padre Jesús, porta ahora sí una recuperada peluca en este caso de ondas al agua, unas pelucas que eran muy comunes en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y que cayeron en desuso conforme avanzaba el siglo XX, porque literalmente, se puede decir así, pasaron de moda. Unas imágenes como la del Cristo de la Sangre, la del Nazareno, que incluso hay fotografías y documentación conservada de que no es que llevasen ondas al agua, es que llevaban verdaderamente tirabuzones, una cosa que, por ejemplo, la Cofradía de la Caridad de Murcia llevó muy bien a gala con la imagen de nuestro Padre Jesús Camino del Calvario, en el que el artista valenciano Pedro Arrué, si mal no recuerdo, en el año 2007, si no Jaime, que para eso... 2006, por los pelos. Aquí estamos. Por los pelos. Pues bueno, pues nunca mejor dicho, lo de los pelos también. Pues bueno, precisamente decidió recuperar esa estampa tan historicista, tan típica de la Semana Santa murciana. Una Semana Santa murciana que siempre resumo yo en su tronística, en su tallo, en su tallado de los tronos, precisamente con esta tarima de la caída, porque es la que tiene prácticamente todos los recursos que se pueden usar en la talla. Solo le falta unos buenos brazos de luz, pero gracias a Dios esta mañana no hace falta. No hace falta. Ahí estamos viendo la espalda del paso, pero podemos ver perfectamente la tensión barroca de un sayón tirando del ahogador, otro con el mazo que va a golpearle esos pies ensangrentados, también perfectamente esculpidos, y una composición en general genial. A mí siempre me parece curioso que se hable siempre de la fuerza, y no voy a hablar del Cristo, sino de la fuerza de los sayones, de estos dos sayones que tiran de la soga. Uno del pelo y el otro de la soga, sí. Pero pocas veces se ha comentado la fuerza del movimiento que tiene el cirineo. Un cirineo que, si lo vemos desde el lateral, desde el que, entre comillas, se debe contemplar el paso, no vemos una diagonal muy interesante que hace, que es la fuerza con la que va a arrancar Simón de Cirene para levantar la cruz. Si en cambio lo vemos desde el lado de la trasera, desde el lado en el que no vemos a Cristo ni nos dirige mirada alguna a cualquiera de los personajes, incluso también lo podemos ver desde la propia trasera de lo que es el conjunto procesional, veremos a ese Simón de Cirene avanzando como en actitud de caminar, y lo que está haciendo verdaderamente es sacar fuerzas de esta persona traída del campo, tal y como nos cita la lectura del Evangelio, pues precisamente toda esa fuerza para levantar la cruz, para que Cristo continúe ese camino hacia el Calvario. Fue el aristócrata Joaquín Riquelme y Togores, amigo de Salcillo, más concretar un poco más, quien encargó este nuevo paso de misterio para sustituir al que hasta entonces había cortado el gremio de carpinteros. Tiene una extraordinaria calidad, como pueden ustedes mismos comprobar, y está representando el momento en el que Jesús es sentenciado a muerte. Los soldados lo llevan dentro del atrio, le visten de púrpura y poniéndole una corona de espinas comenzaron a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Ahí vemos el gesto más serio de la reina al paso de la caída. Se ponen en pie cada vez que pasa una de estas insignias, mientras el obispo de la diócesis de Cartagena imparte su bendición. Ese gesto que puede pasar desapercibido, el de ponerse de pie, es el que deberían hacer todas aquellas personas que están contemplando las procesiones. Sí que es cierto que aquí en Murcia la costumbre, sí, porque es costumbre, manda que el público debe levantarse al paso del titular, aunque por desgracia y por la mala educación en los últimos años está cayendo en desuso. Pero la imagen de Cristo es la misma, sea en la última cena, en la caída, en el beso o nuestro Padre Jesús Nazareno camino al Calvario. Toda imagen que pasa por delante de sus ojos en Semana Santa es una imagen sagrada y debe ser reverenciada como tal, que mínimo que con un minutito estando de pie en contemplación y en oración ante ellos.
Pero bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo. Yo creo que sí, y también hay veces que la Semana Santa no la sabemos explicar. Nosotros intentamos, en este ratito que tenemos para compartir con ustedes, intentamos pues hacer un poco de pedagogía para que se entienda bien por qué hacemos una cosa y no otra, y qué es lo que presentamos con tanto cariño y tanta devoción cada Semana Santa. Por ejemplo, esas medias de repisco, las que antes hemos aludido, que las bordan las mujeres, tienen bordados muchas veces pues de la mujer Verónica o del propio paso al que representan, y que hablan de nuestro pasado huertano. Ahora tenemos ese plano también muy bonito sobre el cuadro en 3 dimensiones. Pues precisamente esas medias de repisco, Maru, a las que aludías, que eran uno de los elementos más reconocibles de esos estantes que hemos comentado anteriormente. Esas medias que pueden ser, aunque estemos acostumbrados a verlas totalmente blancas, en realidad la costumbre de los huertanos era llevar las medias de su trabajo. Eran calcetas bordadas, calcetas adornadas con esos pequeños garbanzos, las medias de repisco, y que en realidad, como decía, aunque nos hemos acostumbrado a verlos todos blancos, lo más usual era verla de colores, como estamos viendo algunas de las tradicionales en esta mañana precisamente. Está por ahí nuestro querido amigo Curro en su trono, que porta unas medias color salmón. Tenemos otros que llevaban, si mal no recuerdo, en la oración del huerto, unas medias color mostaza, y que verdaderamente nos habla no de la particularidad en sí de la media, sino verdaderamente de la importancia del ajuar que tiene cada uno de los nazarenos y la tradición de cada una de esas familias. Estoy pensando, por ejemplo, esta tarde en Pedro Ignacio, un buen amigo de la alberca, que porta la Virgen de las Angustias, que lleva unas calcetas negras bordadas con gusanos de seda. Verdaderamente ahí es donde queda la riqueza. Yo quizás me meto ahora en un berenjenal diciendo lo siguiente, y creo que Jaime puede llegar a coincidir conmigo, como que los nazarenos verdaderamente estamos cansados de las medias de repisco unificadas en los tronos. Aquí lo que queremos ver es la riqueza de nuestra identidad de Semana Santa. Precisamente quería matizar eso, porque siempre, a veces los murcianos vamos en contra de la estandarización, no siempre llevamos a gala, como diría el alcalde José Ballesta, ese andar desacompasado, esa forma única que tenemos de sentir. Pues tan únicos somos y tan herederos de la huerta somos, porque un paso no se decide y es valiente en llevar las medias cada uno de un color, que era como tradicionalmente iban los huertanos. Mirad el rostro que aludíamos antes, esa espina que atraviesa el párpado y esa cara, esa barba, también el detalle, la boca entreabierta, el paladar también esculpido, que es algo también muy propio de Salcillo, esa mano que sujeta el pelo, ya podemos ver también otro estudio de anatomía. Y yo creo que es esa manera de mirar sobre todo la que impresiona. Además destaca un sayón, a ver si tenemos un plano más corto, uno de los sayones que lleva el mazo con púas. Algunos estudiosos dicen que fue el mismo modelo del ángel de la oración, que de un mismo modelo pudo representar la bondad, la belleza angelical y esa cara mucho más cruel y más ruda. Este paso de la caída, además por aportar el dato musical, es ya el último que va a ser acompañado con el grupo de burlas, ya que la imagen de nuestro Padre Jesús, pese al dramatismo de ese camino del Calvario, busca más el aspecto místico, si queremos definirlo así. Por eso veremos que irá acompañado por una banda de música como es la banda de música de Cabezo de Torres, que esta Semana Santa está haciendo el dulce de todos los cofrades. Así que también vamos aprovechando antes de que llegue, pues para felicitarles por su trabajo. Ahora vamos a ver una cosa muy curiosa, y es que la caída sigue por la calle Nicolás Salcillo en busca de la plaza Hernández Amores, en busca de ese maravilloso, esa maravillosa raíz de la Murcia tradicional, como en la calle Trapería. Mientras que ahora el pendón de nuestro Padre Jesús y el completo de su hermandad va a iniciar esa entrada ya en breve hacia la Santa Iglesia Catedral.
Una estampa única que pudimos revivir también hace un par de años, cuando después de la famosa pandemia del COVID-19, la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno participó junto a la Virgen de la Fuensanta en una rogativa por el fin de la pandemia, y la imagen de Nazareno estuvo unos 3 días aproximadamente en la Santa Iglesia Catedral, una presencia que volvió a repetir en este segundo viernes de Cuaresma, en el que la imagen del Nazareno presidió el Vía Crucis general de las cofradías de la ciudad de Murcia, y que eso fue viernes, y al día siguiente, sábado, a las 5 de la tarde, presidió la misa pontifical por el 425 aniversario de la fundación de su cofradía, y posteriormente emprendió una procesión extraordinaria triunfal de vuelta hacia su iglesia, por lo cual esta va a ser la segunda vez que la imagen del Nazareno cruce el dintel de la Puerta del Perdón y que se reencuentre también con la Virgen de la Fuensanta. Todo lo que estamos viendo esta mañana es el proceso de Cristo hacia el camino del Calvario, una narración cronológica que nos va a llegar hasta las 3 de la tarde, que es el momento de la hora nona en la que Cristo muere, por lo cual todo lo que estamos viendo en estos momentos es lo que sucedió según nos cuentan la Biblia y las Escrituras en aquel año 33. Son los mayordomos llamando a la Puerta del Perdón para que en breves instantes se abra y la Cofradía de Jesús pueda volver a hacer estación de penitencia con la Hermandad de Nazarenos y su paso titular, pues más de medio siglo después de realizar la última. Vamos a ver algo que se vio en 1600 y que va a acontecer pues delante de nosotros. Podemos decir, aunque por desgracia y no por buenas cosas, en este caso sí, por supuesto, podemos decir la frase de vamos a vivir algo histórico. Ojalá hubiera sido la cofradía entera la que hubiera hecho estación de penitencia, porque me consta que hay cofrades que se han quedado pues apenados de no poder ellos también transitar en el interior de la catedral y reverenciar al Santísimo Sacramento, pero bueno, que un paso, aunque sea solo un paso, entre a la catedral, pues ya es motivo de alegría para todos los murcianos. Y vamos con un elemento además muy murciano también, un pendón menor. El pendón menor es la enseña que representa al titular en el caso de abrir su hermandad, o puesto en algún caso que se quiera la representación institucional de la cofradía y que no se vaya con el pendón mayor. Lo habitual es acudir con este pendón menor. Ese pendón menor que abre la Hermandad del Nazareno es un damasco antiguo, bastante antiguo, en el que va colocada la efigie del Nazareno realizada en seda sobre una orla de plata. Ese pendón menor lo vamos a encontrar sobre todo representado en las cofradías tradicionales de la ciudad de Murcia, si bien se ha ido adaptando poco a poco al resto de instituciones penitenciales de la ciudad. En algunas directamente no existe como tal, pero sí que es verdad que en las que siguen la tradición iniciada por la Cofradía de Jesús y por la Cofradía de la Sangre, siempre aparecerá este elemento que bien puede tener el escudo de la institución, puede tener la efigie del titular, como en este caso, o directamente ser simplemente, como hemos visto en el pendón mayor, un pendón. En este caso, para que ustedes se imaginen este elemento desplegado, sería como una bandera con 2 picos, ¿vale? Sería un cuadrado rematado en 2 picos, una bandera tipo militar, si queremos decirlo así, recogida directamente sobre ese asta. Pues descalzo anda el Nazareno camino a su crucifixión, y descalzos van los penitentes de esta hermandad, de nuestro Padre Jesús Nazareno. Además, sus cruces, y lo podemos comentar ahora, no son como las que hemos ido viendo en las promesas y en otras hermandades, sino que están ribeteadas así, fileteadas en oro. Además llevan ese color morado que llevamos toda la mañana viendo, que es el color penitencial. Precisamente por esa característica del ribete dorado de estas cruces, se conoce estas cruces y la de mayor tamaño que porta nuestro Padre Jesús habitualmente en su iglesia como la cruz de filo de oro o de filodoro, como aparece en algunas de las documentaciones. Bueno, yo ahora mismo la verdad es que tengo los pelos de punta viendo entrar nazarenos. Solo por ver entrar nazarenos, espera que entre nuestro Padre Jesús. Yo estoy deseando que las cámaras nos permitan ver una perspectiva desde el lado derecho de la catedral para ver cómo es el transitar de unos nazarenos por el interior de la Santa Iglesia Catedral, porque aunque hayan entrado algunos pasos, siempre iban de traje y prácticamente sin cortejo. Sí. Entonces, ver a nazarenos con su
capuz y su cara tapada transitar haciendo estación de penitencia de la Santa Iglesia Catedral es algo único, que veremos que este año se abra la puerta para que nunca más se vuelva a cerrar. Y ojalá el año que viene... Porque a ti lo que te gustaría es pasar por ahí. Estás ahora mismo que te quieres ir de la mesa y sentir lo mismo que están viviendo ellos. Es un derecho que tenemos los cofrades, el de hacer estación de penitencia, y es una herencia del tiempo que tenemos que volver a... ¿Por qué creéis que no lo hacen? ¿Por el tiempo que retrasaría el cortejo? ¿O porque si todos pasan por ahí y hacen el recorrido que va a hacer nuestro Padre Jesús? Quizás al Cabildo Catedral todavía le cueste entender la Semana Santa, entender a las cofradías, y nos vea ciertamente como elementos un poco extraños, externos, que debemos permanecer alejados de la catedral, pero poco a poco vamos reconquistando el terreno que nos debemos perder. Bien, de todas maneras, el Cabildo Catedral con los nuevos nombramientos de canónigos sí que es verdad que ha mostrado su acercamiento a las cofradías. Incluso algunos de los canónigos son declaradamente cofrades. Estoy pensando en el propio delegado de cofradías, don Alfonso, Luis Emilio, que ha sido hasta hace tiempo reciente el consiliario de esta corporación. Estoy pensando en José Antonio Ibáñez, Francisco Alegría, que son mayordomos de la cofradía de Jesús, y en otros tantos que precisamente los hemos visto gozar como niños pequeños en esta serie de eventos, en estas características tan propias de las cofradías y la Semana Santa. Por eso quizás sería interesante que se llevase a cabo un planteamiento para que las cofradías, que así lo estimen oportuno, dentro de un consenso, pues puedan realizar esa ansiada estación de penitencia que no solamente los cofrades, sino también muchos de los forofos, por así denominarlos, de la Semana Santa regional, pues no llegan a entender el por qué las cofradías de la ciudad de Murcia no realizan estación de penitencia al templo catedraliza, el principal templo de la ciudad. Algo que, por cierto, siempre se ha dicho, eso es cosa de Sevilla, eso es cosa de Andalucía, y no, señores, en Alicante se hace estación de penitencia, en Orihuela se hace estación de penitencia, en Almería y también en muchos lugares de la geografía cercana. Se hace estación de penitencia hasta la Mezquita Catedral de Córdoba, no se va a poder hacer la Catedral de Murcia. Efectivamente. Pues ahora avanza por las calles el paso más esperado, el más respetado, el más íntimamente ligado a la historia de la cofradía, nuestro Padre Jesús Nazareno. En torno a esta talla surgió todo lo demás, no lo esculpió Salcillo, porque él mismo le profesaba una profunda devoción a nuestro Padre Jesús. La consideraba una figura sagrada en sí misma, que no se atrevió a sustituirla. Creo que sí le hizo un juego de manos y de pies. Sí, se intervino, no hay documentación alguna que nos hable de esto, si bien la anatomía de las manos, el cuerpo... Hace pensar y tiene mucha luz. Uno contempla el sistema constructivo de la imagen, coincide mucho con las devanaderas de imágenes que ha realizado el propio Francisco Salcillo, sobre todo las encarnaciones de las manos, los pies, nos hace pensar, y yo creo que en el momento en el que se pueda asegurar que así es, estaremos todos de acuerdo, de que el mejor Salcillo, como decía un buen amigo de la Cofradía de Jesús, el mejor Salcillo es las manos, los pies y el cuerpo de nuestro Padre Jesús Nazareno. ¿Qué podríamos decir de la devoción del Sagrado Protector de la ciudad, Jaime? Bueno, ciertamente el título de Sagrado Protector es un título que se ha autorrogado la Cofradía de Jesús y la Junta Particular en los últimos años, pero no encontramos documentación escrita que le dé el título de Sagrado Protector. De hecho, de haber un Sagrado Protector de la ciudad, debería ser San Patricio, que es el patrón oficial de la ciudad de Murcia desde la Batalla de los Alporchones en el siglo XV, y que siempre ha sido además el patrón del ayuntamiento, el patrón del concejo de la ciudad de Murcia, el que teóricamente ha protegido siempre a la ciudad. Pero ciertamente la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno es una imagen con una honda devoción en la ciudad de Murcia, de eso no hay duda, y que cada año pues levanta la pasión de miles de devotos que acuden a estar junto a él. De hecho, ha protagonizado pues numerosas rogativas a lo largo de los siglos, algunas de ellas incluso con la imagen de la Virgen de la Fuensanta, lo que hace que tenga pues ese carácter de una imagen popular de especial devoción. En los archivos de la cofradía figura que esta era una imagen de vestir hecha a partir de una cabeza, una testa, de autor anónimo, presumiblemente de un ex-homo o de un Cristo amarrado a la columna. Fue Juan de Aguilera, un escultor y entallador, quien lo preparó para adaptarlo a esta nueva función religiosa, un nazareno procesional.
ni más ni menos que para el año 1600. Sí, precisamente, además siempre podemos retrotraernos a aquella famosa leyenda del padre Butrón, en el que la imagen sería traída de Italia, en ese concepto de ese antiguo Cristo amarrado, ese exeomo, o incluso se llegó a definir como un antiguo crucifijo, un antiguo crucificado al que se le abrieron los ojos, al que se le adaptó esta túnica de Nazareno, esta esencia de nazareno, una vez que se funda la cofradía y comienza a procesionar en el año 1601. Una imagen que, como comentábamos, es la gran devoción cristífera de la ciudad, históricamente hablando, una imagen que solamente se podía ver durante esta mañana y el Viernes Santo en la realización de esta procesión, los viernes también del Miserere, y que sus nazarenos ya comienzan a realizar esa estación de penitencia a través de ese gesto de arrodillarse frente al Santísimo Sacramento del altar, resguardado en este caso en el monumento del Jueves Santo. Suena de fondo un Miserere, que va a ser lo que van a interpretar durante el transitar de la Hermandad de Nazarenos y del paso del titular por el interior de la Santa Iglesia Catedral, paso que, por cierto, acaba de hacer su entrada en la plaza del Cardenal Belluga. Estamos viendo esos angelotes que acompañan al Señor. También hay un cirineo, llevan los símbolos de la pasión. Excepto el cirineo, que con una mano porta la cruz del Señor, de Jesús Nazareno, y con la otra porta la llave. Una cosa muy curiosa, la llave del sagrario del antiguo convento de las Agustinas, debido a esa relación tan íntima que tiene el nazareno, y porque, recuerden ustedes, dentro de los oficios del Viernes Santo no se comulga, por lo tanto, qué mejor depositario de la llave del sagrario que la propia imagen de Jesús Nazareno. Por cierto, acompaña al nazareno, como hemos comentado, la agrupación musical juvenil de Cabezo de Torres, que interpreta en estos momentos Jesús Nazareno de Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros, el gran estreno musical de este año de la Semana Santa de Murcia, y también, por supuesto, de la Cofradía de Jesús, dedicada a la efigie que ya contemplamos por el 425 aniversario de su primera procesión. Un nazareno que además también está de estreno porque porta en estos momentos una nueva túnica que su cofradía le ha regalado con motivo del 425 aniversario fundacional. Una túnica bordada en oro fino sobre terciopelo morado, diseñada por el artista archenero Santiago Rodríguez López y bordado en oro bordado del taller de Dolores Fernández de Brenes, en Sevilla, con una pasamanería además de Jesús Aguilar. Ahí vemos el caminar de este nazareno, que se va a girar en estos momentos y que provoca, pues, eso, se ponga todo el mundo en pie. A mí siempre me gusta definir a nuestro Padre Jesús con unas palabras de un querido amigo como es Pepe Cuesta, que decía que era el patrón oficioso de la ciudad, que era aquel que levantaba las masas, no solamente la mañana del Viernes Santo. Solo hay que ver la plaza de San Agustín una tarde de un viernes de Cuaresma, del último viernes de Cuaresma, cuando se encamina hacia el traslado. Yo creo que la reina Sofía ahora mismo se encuentra un tanto emocionada. Miradla, igual que el obispo y el alcalde están emocionados. Ahí tenéis a José Ballesta, alcalde de la ciudad de Murcia, pues como les decíamos, muy emocionado. Está un poco como respirando, quiere contenerse, pero está desbordado esta mañana. Se ha acercado también a la tribuna real, también podemos definirla así como hoy. Se ha acercado, imaginemos que don Emilio Llamas, el presidente de la cofradía, así como el actual conciliario y capellán de la Iglesia de Jesús, don Francisco Alegría, también responsable de arte, de patrimonio de la diócesis de Cartagena. También las diferentes autoridades que se han adelantado para participar junto a nuestro Padre Jesús de esa estación de penitencia en el interior de la Santa Iglesia Catedral. De hecho, tenemos actualmente al mayordomo presidente, a don Emilio Llamas, conversando tranquilamente con su majestad la reina emérita doña Sofía.
Tenemos a la consejera de Turismo también, a la directora del museo, a más corporación municipal detrás de Rebeca Pérez. Y creo que se están poniendo para hacerse... No, le van a ofrecer un obsequio a su majestad. A ver si vemos qué es. Un pin. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, pero la reina se ha puesto todas las pulseras que le han ido entregando en la procesión. Sí, van de morado ya. Carapela, sí, es como una es una lazada con la insignia de oro de la cofradía. Muy bonito. Seguramente realizado, al igual que realizado para las mantillas de la cofradía, por la afamada y querida, además por el mundo de las cofradías de la ciudad, por la Piamontesa, la actual empresa dedicada al textil religioso más considerada el referente actual de la Semana Santa de Murcia. Un obsequio que también le han replicado a sus altezas reales, las infantas Cristina y Elena, que han recibido una bolsa de manos del mayordomo presidente de la cofradía. Pues en unos momentos vamos a ver al valedor del pueblo, el que salía en rogativa para acabar con sequías y pandemias. Según los datos de la cofradía, ya han comentado a mis compañeros, ha salido en rogativa casi en más de 150 ocasiones. Lleva este paso además una cruz procesional de carey con incrustaciones de nácar que representan los símbolos de la Pasión. También tiene cantoneras de plata y está fabricada en Mérida, el Yucatán, en el año 1800. Como regalo, además, del segundo centenario de la fundación de la cofradía. En el primer centenario se le regaló una túnica, en el segundo se le regaló esta magnífica cruz de carey. Y aquí es lo que hablábamos de ese andar acompasado. No es marcar el paso, sino que sobre los pies de los estantes, con esa cadencia natural del andar, pues pareciera que al unísono se va marcando, pero en realidad el nazareno va andando a su ritmo, como si verdaderamente fuese Jesús el que va por las calles de la ciudad de Murcia. No es nada forzado. Se incorpora la reina, el obispo, las infantas a una comitiva. A la comitiva que acompañará al nazareno por el interior de la Santa Iglesia Catedral. Pues eso también es algo histórico, porque nunca antes un miembro de la Casa Real había procesionado en Murcia. Para ver una imagen similar tenemos que irnos hasta principios del siglo XX, cuando Su Majestad el Rey Alfonso XIII procesionó con la Hermandad de las Cigarreras de Sevilla, y hay fotos de él en la presidencia portando la vara de hermano mayor de la corporación, pero nunca antes habíamos visto algo así en Murcia. En resumidas cuentas, cuando hablábamos de que el año que viene a doña Sofía la íbamos a incluir de promesa, yo creo que ya la han ascendido a mayordoma. Toda la ciudad se pone en pie para ver al nazareno de los nazarenos de la ciudad de Murcia, una mirada que hiela el corazón, que te interpela y que te ahoga. Como comentaba Joaquín antes hacía una bendición pública. Imagino que hace unos siglos, cuando procesionaran por la ciudad y impartiera esa bendición, ¿cómo quedaría el público que fuera a verlo? Verdaderamente se representaba esa escena del paso, por lo tanto sería el saludo del propio nazareno a la ciudad. La ciudad seguramente, al igual que en otros tipos de ritos que se llevan a cabo con esta similitud a lo largo y ancho de España, pues acabaría de rodillas después del sermón del Miserere, y escuchamos el himno de España para ese momento histórico. Suena la marcha real para dos reyes que acaban de hacer su entrada a la Iglesia Catedral por la Puerta Real, la Puerta del Perdón. El Rey de Reyes, que es nuestro Padre Jesús Nazareno, y la Reina Emérita de España, doña Sofía.
Yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora en la estación un ratito. es disfrutar. Tendríamos que adelantarnos, tendríamos que irnos, sí, para hacer la oración allí.
alabamos, Cristo, y te bendecimos. Oremos. Señor Jesucristo, presente y real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento, te adoramos en este lugar santo, donde permaneces por amor a tu Iglesia, con presencia a lo largo de los siglos. Tú eres el mismo que, cargando con la cruz, avanzabas en silencio hacia la entrega total, cumpliendo la voluntad del Padre por la salvación del mundo. El mismo que, obediente hasta la muerte, recorría el camino del Calvario, llevando sobre tus hombros el peso de nuestro pecado y sosteniendo en tu corazón el amor de todos los hombres. Tú eres el mismo que, en la noche en que ibas a ser entregado, quisiste quedarte para siempre con nosotros en el sacramento de tu cuerpo y de tu sangre, para ser alimento en nuestro camino, fortaleza en nuestra debilidad y presencia que nunca nos abandona. Ante ti, realmente presente, queremos velar. Queremos acompañarte, queremos unirnos a tu presencia, queremos permanecer contigo en la hora de tu amor más grande, compartiendo, aunque sea en pobreza, en entrega al Padre por la salvación del mundo. Concédenos, Señor, un corazón atento y vigilante, capaz de reconocerte en el misterio de tu Evangelio y en la Eucaristía, y de seguirte en el camino de la cruz. Haznos participar de tu obediencia, de tu presencia en el sufrimiento y de tu amor que se nos dona sin reservas. Que unidos a ti sepamos ofrecer también nuestra vida, nuestros trabajos y nuestras pruebas como sacrificio espiritual agradable al Padre, y que caminando contigo en la cruz alcancemos la alegría de la resurrección y de la plenitud de la vida nueva, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y pedimos ahora que en esta oración del Padre Nuestro, por las intenciones del Santo Padre, y también pidiéndole por la paz en este mundo, que lo necesitamos, oh Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.